Hola, soy Maite Arratia y soy ingeniera y diseñadora en el estudio de diseño Maya Arratia. Pues fue en el 2015, cuando yo ya había terminado mis estudios de ingeniería mecánica y de diseño. También había trabajado en empresas relacionadas un poco con el mundo del diseño de producto y de moda. Y decidí, junto con mi padre, decidimos abrir una nueva línea de negocio en la empresa familiar. Empresa familiar dedicada al mecanizado, en la que me crié desde que era pequeña y donde pude conocer el proceso desde cero y en profundidad. En Maya Arratia Studio diseñamos todo tipo de mobiliario y accesorios de decoración. Digamos que el punto característico y diferenciador de la marca es el uso que hacemos de los materiales, utilizando el aluminio con un punto de color, es decir, anodizado, como material principal o al menos característico de nuestras creaciones. Bueno, rápidamente me pude dar cuenta, conociendo cómo conocía el proceso de mecanizado, de la innovación que suponía la aplicación de este proceso para el diseño de piezas de decoración. La gran parte de nuestras creaciones se realizan a través de dos procesos. Una, que sería el proceso de mecanizado, y posteriormente el proceso de anodizado. En el mecanizado, digamos que es en la parte donde, partiendo del material en bruto, se da forma a la pieza. Y el segundo proceso, que es el de anodizado, le aportaríamos, además de resistencia superficial, color y brillo. Bueno, pues si hemos utilizado el mecanizado como proceso principal en nuestras piezas, ha sido básicamente porque hemos visto que era algo totalmente innovador, ya que el mecanizado siempre se ha utilizado con fines industriales y rara vez se aplicaba con fines decorativos o de diseño. El mecanizado, digamos que la característica que lo diferencia de otros procesos, como podría ser, por ejemplo, una fundición por colada o un doblado, un curvado, es que el material, a la hora de moldearse, de darle la forma, la propia herramienta va creando un dibujo, una textura en la superficie, de manera que cada pieza es distinta y exclusiva. Bueno, pues el anodizado es el proceso por el cual le aportamos el color y el brillo al aluminio. ¿Este proceso cómo es? Pues bueno, el anodizado, a pesar de que se le aporta el color al aluminio, no estamos hablando de una pintura que lo que hace es cubrir la superficie. Con el anodizado lo que conseguimos es que el pigmento penetre en la capa más superficial del material, de manera que deja entrever las marcas propias y características del mecanizado. Hace poco más de un mes inauguramos en Logroño nuestro estudio Showroom. Este espacio que hemos creado queremos que, además de servir para enseñar nuestras colecciones al cliente, sea un lugar de exposición para otros artistas. Bueno, pues la inspiración que necesito a la hora de crear mis diseños básicamente la obtengo de la cultura de antiguas civilizaciones, de su arquitectura y de la geometrización que hacían de la naturaleza. O sea, es la forma que tengo de encontrar pues, las formas que definen mis diseños. En mis piezas siempre me gusta incluir elementos modulares, de manera que el cliente se pueda sentir un poco partícipe de la creación que va a adquirir. El punto fuerte de Maya Arratia Studio es que, además de ofrecer al cliente las colecciones, los diseños propios que lanzamos cada temporada, le ofrecemos la posibilidad de crear un proyecto desde cero. De manera que, tanto a nivel comercial como a nivel residencial, podemos crear proyectos de diversa índole. Desde, por ejemplo, crear una línea de luminarias específicas para un hotel o diseñar una mesa de centro para un cliente particular. Bueno, ya me despido. Por supuesto, estáis invitadísimos a hacernos una visita a nuestro showroom aquí en Logroño y, por otro lado, deciros que cualquier tipo de pregunta, propuesta que se os ocurra, escribirnos al correo que tenéis en la web.